Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a enlazarnos vía telefónica con Denise Montiel Flores. Ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada porque queremos conversar de al menos dos asuntos: tema de la crisis por desaparición de personas y también un pendiente que tiene el gobierno de Jalisco para crear una fiscalía especializada para combatir la tortura y de la cual CEPAT ha estado, dando seguimiento de manera muy puntual. Denise Montiel, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Buenas tardes, Rubén, y pues un saludo a todo el auditorio. Gracias, Denise. Me gustaría comenzar primero por este tema, este asunto que está discutiendo en estos momentos en el Congreso del Estado. Le corresponde al Congreso del Estado analizar, debatir y en todo caso modificar la propuesta de presupuesto de gasto que ejerce todo el gobierno de Jalisco, que envía el Ejecutivo, y supuestamente, dijo Pablo Lemus en su informe público ante la clase política y empresarial en el Instituto Cultural Cabañas, que habría un aumento de 172%, si mal no recuerdo, fue la cifra que mencionó, para las dependencias encargadas de procurar buscar a los desaparecidos. ¿Qué información tienes, Denise? Y si esto sí es verídico, porque también algunos legisladores han puesto en duda estas cifras. Sí, pues bueno, precisamente desde el CEPAT también hemos realizado un análisis del proyecto de presupuesto de egresos 2026 presentado en semanas anteriores por el Ejecutivo y que ahora estará precisamente en análisis y posteriormente aprobación en el Congreso del Estado de Jalisco. Desde el CEPAT pues advertimos con preocupación y más por el discurso precisamente que se está brindando de un aumento para el abordaje del tema de desaparición. Sin embargo, viendo ya las partidas presupuestales específicas en el anexo transversal, advertimos que este aumento, pues si bien considerable, está centrado en la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda y por el otro lado del C5. En este sentido, pues sí vemos alarmante que a las instituciones que se encargan de realizar la búsqueda, la investigación, la identificación forense y la atención integral a las víctimas de desaparición no estén teniendo un aumento para el presupuesto 2026 e incluso hay instituciones que tienen una reducción considerable real del presupuesto. Y precisamente, pues bueno, el abordaje que se le está brindando a la problemática, al menos desde el presupuesto y los recursos asignados, pues es un abordaje desde la inteligencia, policial, vigilancia y no realmente en acciones materiales que lleven precisamente a responder a las exigencias y necesidades de familiares de personas desaparecidas que están relacionadas principalmente con encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Denise, ¿cuáles son las dependencias que tienen menos presupuesto que este año? Pues bueno, justo pues hay una disminución en todas las instituciones, sin embargo, aquellas que sufren una mayor disminución, por ejemplo, es la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que tiene una reducción de 13 millones de pesos, y por el otro lado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que también tiene una reducción de 14 millones de pesos. Y estamos hablando además de instituciones que se han denunciado también por ejemplo, en el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la poca capacidad que está teniendo también de identificación de los cuerpos que están almacenados y constantemente pues hemos escuchado de casos de cuántos años tardan incluso en identificarse cuerpos que están en las propias instalaciones del instituto. Queda pendiente también la regionalización y también el poder fortalecer las delegaciones regionales que ya existen del Instituto Jalisciense y por el otro lado de la Vicefiscalía, la falta también de recursos, de personal y que también hay un gran pendiente en poder regionalizar las labores de la Vicefiscalía. Ciencias forenses también tiene reducción, me llama mucho la atención porque se había en la propuesta que se hizo en la Comisión Legislativa especializada contra la crisis de desaparición de personas, ahí justo se solicitaba un incremento muy importante de más de 300 millones. Sin embargo, en la propuesta que envía el gobernador Pablo Lemus, ¿hay una reducción a ciencias forenses? Así es, que asciende Híjole. además a 14 millones de pesos. O sea, de todas las instituciones encargadas en materia de desaparición, es la institución que más reducción tiene. Es terrible. ¿Qué consecuencias tiene esto? Explícanos desde tu punto de vista, Denise, que no solamente
que no se le aumente, sino que se reduzcan los recursos a este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en el contexto de la crisis por desaparición de personas y forense. Así es, pues bueno, justo desde el CEPAT pues vemos preocupante los impactos que tienen todas estas reducciones, ya que bueno, pues no se está brindando una respuesta efectiva a las diversas problemáticas que ya han sido señaladas por años por familiares de personas desaparecidas, que precisamente muchas tienen que ver con la falta de personal adecuado, materiales también para poder realizar, por ejemplo, las búsquedas, la falta de regionalización de todas las instituciones, ya que recordemos que muchas de sus funciones también están centralizadas en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Claro. Y por el otro lado, claramente tiene un impacto real en pues no buscar adecuadamente a las más de 15,000 personas desaparecidas que hay en la actualidad, considerando además las que se vayan sumando en los siguientes años. Así es. Entonces, que digamos, todavía no se ha aprobado este presupuesto, que hay algunas alternativas todavía, digamos, para obligar a los diputados que modifiquen estas asignaciones presupuestales, y no sé si CEPAT tiene alguna capacidad de interlocución con los legisladores como para proponer esto. Así es, pues bueno, precisamente el día miércoles presentamos este análisis que pues ya te comentaba algunos de los datos, presentamos al Congreso y solicitamos justo las reuniones con la Comisión de Presupuesto y Hacienda en específico y con la Junta de Coordinación Política para poder acercar estas pues dificultades que ya estamos advirtiendo, y por el otro lado también pues recordar el proceso que se estaba llevando a cabo también desde la Comisión Especial en tema de desaparición dentro del Congreso, de las mesas específicas para revisar el presupuesto. En este sentido, pues en las próximas semanas, en los próximos días, se llevará a cabo otra mesa donde participarán pues legisladores, también desde colectivos de familiares de personas desaparecidas y también justo estas instituciones, y que son estos espacios pues de incidencia y de diálogo y presión principalmente para que pueda haber estas modificaciones y que sí se considere pues estos aumentos para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas. Solo sobre el presupuesto, para cerrar este tema de mi parte, Denise, la Comisión Legislativa planteaba un incremento de más de 300 millones de pesos, me parece. No, perdón, creo que incluso era la cifra mayor, 350 millones de pesos. ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Sí, o sea, sí se necesitaría un incremento de tal magnitud. Muy bien. Te paso a mi compañero Jesús Estrada para otras preguntas, Denise. Muchas gracias. Hola, Denise, buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, Jesús, un gusto también saludarte. Bien, gracias. Estaba viendo el comunicado que emitieron esta semana con los detalles del recorte. Sobre todo me parece muy grave lo que venías comentando en la Vicefiscalía en personas desaparecidas, pero es que en concreto, además del recorte, viene siendo el más fuerte en servicios personales. Es decir, entiendo entonces que va a afectar a la posible contratación de más personal en una vicefiscalía que es esencial para la búsqueda de personas desaparecidas, considerando que hay pues un enorme déficit, digamos, de ministerios públicos o de investigadores. Efectivamente, y precisamente pues son estos impactos ya precisos en esta disminución, ¿no? Y que ya de por sí se ha denunciado por años desde familiares de personas desaparecidas y también desde organizaciones como el CEPAT, también de por sí ya la acumulación y sobresaturación que está teniendo cada una de las personas agentes del Ministerio Público en la integración y investigación de las carpetas de investigación, y que precisamente el recorte impediría una mayor contratación, y pues esto afecta directamente en que no se puedan realizar investigaciones exhaustivas y efectivas. Esto es gravísimo. Y por otro lado, también comentan que en el caso de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que es esta nueva dependencia creada en el gobierno de Pablo Lemus, más bien se contempla un incremento en el presupuesto, bien comentabas, pero sobre todo es para aumentar, en ese caso, la plantilla de trabajadores de 30 a 48 plazas. Preguntar tu opinión de ese contraste, digamos, cae la contratación en la vicefiscalía, pero aumenta en esta secretaría, que me parece que no ha demostrado resultados hasta ahora. Así es, resulta preocupante porque además desde el inicio, como se ha señalado en diversas ocasiones,
no ha quedado claro cuáles son las atribuciones claras de esta Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, y sobre todo que ni siquiera formalmente están materializadas. En ese sentido, tampoco no está contemplada, por ejemplo, esta secretaría, sus funciones en la ley de personas desaparecidas, ¿no? Entonces, pues resulta preocupante que a una institución de la cual no hay claridad de los resultados que se han brindado, pero sobre todo de las funciones, se le incremente el presupuesto, y en otras instituciones claves para la búsqueda, investigación, identificación y atención integral a víctimas, se les esté reduciendo el presupuesto. Y pues eso también está conectado con la visión, ¿no?, que se está teniendo desde esta administración, más desde un enfoque de vigilancia, de inteligencia, y eso también lleva pues al aumento considerable del C5, que considerando todo el anexo transversal en específico en materia de desaparición, el C5, por ejemplo, tiene el 63% de los recursos, ¿no? Entonces, además, considerando que el C5, pues si bien podría ser pues una medida de prevención que hasta ahorita tampoco no ha sido efectiva, pues también no solamente está enfocada, especializada en temas de desaparición, sino también está vinculada, por ejemplo, a otro tipo de delitos, objetivos mucho más amplios. Y el otro también cuestión que tiene un descenso es el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se incluyen obviamente víctimas de desaparición, pero también de otros tipos de violencia. Reportan ustedes una disminución. En general, Denise Montiel, si este proyecto de presupuesto se aprobara así como está, ¿qué consecuencias crees que traería? ¿Agravaría aún más la crisis en torno a personas desaparecidas? Sí, pues desde el CEPAT precisamente esa es la principal preocupación, porque al día de hoy es claro que el presupuesto que cuentan cada una de estas instituciones no ha sido suficiente, no hay una capacidad institucional para poder responder efectivamente a la crisis en materia de desaparición, y esta disminución agravaría esa situación. Terrible, es grave. Denise, sobre el otro tema también que ha estado insistiendo mucho CEPAT, una fiscalía que combata la tortura en el estado de Jalisco. ¿En qué situación se encuentra en este momento esta propuesta? ¿Está detenida en el Congreso? ¿En qué situación se encuentra? Si nos puedes aclarar. Pues bueno, precisamente pues ya el dictamen aprobado en meses anteriores, en mayo de este año, de creación de la Fiscalía Especializada, pues finalmente, después de varios retrasos y ahí también deficiencias en el proceso legislativo, pues desde la semana pasada ya fue pues turnado al Ejecutivo, y ahora está en manos del Ejecutivo la publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Y pues resulta preocupante que a más de 10 días que ya se le ha enviado pues decreto para de reforma constitucional, no se haya publicado aún. Y precisamente, además, resulta más preocupante porque pues es necesario, para poder designar partidas presupuestales específicas para la Fiscalía Especializada, tiene que haber esta publicación. Entonces también existe el riesgo de que si no se publica, en el 2026 no se vayan a designar recursos específicos. ¿Por qué es importante una fiscalía en contra de la tortura? Sería, como digamos, una pregunta un poco anterior y básica para entender la importancia de este asunto, Denise. Sí, pues bueno, recordar Jalisco, pues se ha destacado a nivel nacional por la comisión de actos de tortura. Es una práctica que ha sido institucionalizada en instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, y que ha sido pues también utilizada como un método recurrente de investigación dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pero también en contextos como protesta social, claro, también en otros contextos como anexos o centros de tratamiento de adicciones, hospitales psiquiátricos, y precisamente pues en la actualidad pues la institución que se encarga de realizar estas investigaciones, que es la Dirección de Investigación del Delito de Tortura, pues depende de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, que a su vez depende de la Fiscalía, y que pues no ha sido eficaz tampoco las investigaciones que se están realizando, pero principalmente pues es una obligación que también está establecida en las leyes, en la ley general y también en mandatos internacionales. Y esto porque es imposible pensar que la institución, en este caso la Fiscalía, que está siendo mayormente señalada por ejecutar actos de tortura, sea la misma que investigue este delito. Claro. ¿Y qué tan grave es? ¿Es generalizada esta práctica de la tortura
en investigaciones policiales, especialmente, probablemente en la Fiscalía del Estado, es decir, para, digamos, sacar alguna confesión. ¿Sigue siendo una práctica la práctica de la tortura en los hábitos de la policía ministerial? Así es, pues bueno, de acuerdo a datos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de hecho Jalisco ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al mayor número de denuncias que se han presentado por el delito de tortura. Y por el otro lado, pues bueno, también de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, con resultados hasta 2021, pues al menos el 50% de las personas que en ese momento estaban privadas de la libertad en algún centro penitenciario manifestaron haber sido obligadas mediante actos de tortura física o psicológica de obligar, declararse culpable de un delito que no cometieron. ¿Qué porcentaje nos dijiste, Denise? ¿Recuerdas? Más del 50%. Más del 50%, o sea, más de la mitad fue torturado cuando cayó en manos de fiscalía. Exactamente. Híjole, terrible. Denise, un par de preguntas finales de mi parte. Una tiene que ver con tortura. En el boletín que emitieron esta semana, enfocándose en el presupuesto, también advierten que el gobierno contempla destinar casi 63 millones de pesos a un programa contra la tortura y atención a víctimas, pero eso es, digamos, un presupuesto repartido entre 6 áreas diferentes donde dicen no se especifica cuánto de la partida realmente se va a destinar a investigar y a judicializar los casos de tortura. Así es, y eso resulta preocupante porque precisamente nos impide medir cuánto presupuesto realmente se podrá asignar a la investigación del delito de tortura. En este sentido, pues compartir que en los anteriores presupuestos de egresos sí había partidas presupuestales específicas para las carpetas de investigación u operativos preventivos ejecutados por la Dirección de Investigación del Delito de Tortura. Ahora, como está plasmado en el proyecto de presupuesto de egresos, precisamente está todo enfocado hacia la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación, que cuenta con 5 direcciones diversas. Una de ellas es la Dirección de Investigación del Delito de Tortura. Entonces, no es posible saber si estos casi 63 millones que están destinados serán enfocados solamente a la Dirección de Investigación o si contemplan a las demás áreas que actualmente componen la Vicefiscalía. Y un par de preguntas. Una es, ¿qué opinión tienen de los resultados de esa Vicefiscalía de Derechos Humanos en el gobierno de Jalisco? ¿Qué tipo de resultados ha presentado? Pues bueno, en particular, en cuanto a la Dirección de Investigación del Delito de Tortura, de la cual depende esta vicefiscalía, justo sí es muy preocupante en cuanto a la manera como está investigando. De acuerdo a los datos que nosotras hemos recabado hasta el 31 de diciembre de 2024, había 1,621 carpetas de investigación, de la cual se desprendían 2,500 nuevas víctimas. Sin embargo, hasta esa misma fecha, el 49% de las carpetas de investigación estaban en archivo temporal y solo 2 carpetas fueron judicializadas. Terrible. Sin embargo, resulta más preocupante que hasta septiembre de 2025 ese porcentaje aumentó y hasta septiembre de 2025, el 58% de las carpetas de investigación están archivadas. Eso nos habla de la deficiencia que está habiendo en los procesos de investigación y nos da más bien a llevar a las conclusiones que pues se está enfocando más la actuación de la Dirección de Investigación en archivar las carpetas que en realmente realizar estas investigaciones exhaustivas y efectivas. Y eso nos ha llevado a precisamente pues la impunidad absoluta que existe en Jalisco, ya que no hay ninguna sentencia condenatoria en esta materia. Gravísimo, enorme impunidad. Una última pregunta de mi parte, Denise. Ya es más general sobre la crisis en torno a personas desaparecidas. Esta polémica esta semana, según el gobierno de Jalisco, hay una disminución, habla de alrededor de 16% en la cantidad de personas desaparecidas o denuncias. Otros académicos, especialistas señalan que no es correcto, que pues es por la discrepancia entre los registros estatal y nacional. ¿Qué opinión tienes tú de esas declaraciones del gobierno? Pues bueno, desde el CEPAT precisamente también vemos con preocupación el abordaje que se le ha brindado a la disminución de las cifras, considerando que eso resulta precisamente por la falta de actualización del registro nacional, ¿no? Y esta discordancia, porque en el registro estatal, que también es alimentado por las mismas instituciones, las cifras precisamente sean de casi 16,000 personas, ¿no? Entonces es un manejo pues sumamente preocupante del abordaje de la problemática
pero además también tratando de colocar, pues bueno, que Jalisco ya esté en otra posición, ya no en el primer lugar. Y pues bueno, justo pues este enfoque completamente ausente de derechos humanos, de sensibilidad, porque tan solo con que haya una persona desaparecida sigue siendo preocupante. Claro. Y estamos hablando de casi 16,000 personas desaparecidas que deben de ser reconocidas. Así es. Denise Montiel, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros sobre estos temas tan relevantes. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Al contrario, seguimos en contacto contigo, justamente, pues, si nos permites, en las próximas semanas, porque que se va a seguir debatiendo el tema, digamos, del presupuesto en el Congreso del Estado y todos los otros asuntos. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Vamos a recomendar seguir y vamos a compartir en nuestras redes sociales. Justamente CEPAT tiene un micrositio sobre desapariciones, pero también sobre tortura, pero en el de tortura, justo después de analizar las distintas quejas que se han presentado a lo largo de los últimos años, de más de 10 años ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, detallan cuáles son las técnicas, fíjese usted, los métodos que aplican de tortura a los policías en Jalisco, ya sea de la Fiscalía, ya sea estatales o ya sea de las comisarías municipales. Por ejemplo, quemaduras con cigarro, instrumentos calientes, líquidos hirviendo o sustancias que destruyen los tejidos orgánicos, toques eléctricos en alguna o varias partes del cuerpo y en los dientes de la persona se colocan cables, pericas, varillas o cualquier objeto conductor conectando una fuente de energía a fin de provocar dolor, contracción y calambres. También se aplican asfixia, tortura sexual, insultos, burlas o amenazas que impliquen un daño relacionado con el cuerpo y la sexualidad. También desnudamientos, obligar a la persona a desnudarse. Incluso han llegado a la violación sexual, introducir el pene, dedos, manos o cualquier otro objeto en la vagina, ano o boca de la persona, o tocamientos, humillaciones, aplastamiento, una larga serie de métodos de tortura que están aplicando los policías, es decir, las personas, los funcionarios que la sociedad le paga supuestamente para proteger a la sociedad y que muy por el contrario no solamente los detienen en muchas ocasiones ilegalmente, sino que además ejercen violencia física, ejercen estos métodos de tortura en contra de sus propios ciudadanos. Terrible lo que está ocurriendo aquí en el estado. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.